Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes una muy bienvenida a este nuevo episodio que llamamos Detrás de la Prima Y Sin Deducible con Rodrigo y el Seba. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no muy conocido, de hecho. Vamos a hablar de las principales diferencias entre una póliza de incendio comercial común y corriente y una póliza de todo riesgo bienes físicos. Qué notable tema hoy, porque cuándo contratar una y cuándo contratar otra, incluyendo los por qué. Pero para los detalles, vamos a la intro. Hola amigos. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estamos? Todo perfecto, disfrutando un mate maravilloso. Qué bueno. Veo que estás cebando cada vez mejores mates, ¿ah? Mejor que tú. Siempre lo aprendí y supera al maestro. Estamos reconociendo. ¿Qué cosa? ¿Reconociendo qué? Bueno, notable tema hoy día. Así es. Porque tenemos... seguramente ustedes ya conocen bien las famosas, de hecho hemos hecho capítulos. Varios. De pólizas de incendio comercial, de estructura e incendio comercial de contenido, donde hemos abordado estos temas en profundidad respecto a cuándo y cómo se puede contratar y cuándo conviene en el fondo. Pero ahora estamos hablando de incluyendo una póliza que también se utiliza mucho en el mercado asegurador por algunas empresas, y es la de todo riesgo de bienes físicos. Tal cual. Básicamente, hablemos de los detalles de esto en tu cabal conocimiento. ¿Cuáles son básicamente las diferencias que tienen estas pólizas? Si es que las hay. A ver, vamos a partir por las similitudes. Me parece perfecto. Los dos tipos de pólizas van a estar orientadas a cubrir un riesgo comercial. Riesgo comercial que puede ser el incendio de una propiedad comercial, obviamente, Sí. una fábrica, lo que siempre decimos, fábrica de zapatos, el contenido que serían los zapatos, mercadería, insumos, etcétera. Y todo eso se puede ir separando. Normalmente en grandes rasgos se separa en tres tipos de montos asegurados, que es el edificio, el contenido, que ahí se incorpora todo, normalmente se incorpora toda la mercadería, equipos, móviles, no equipos móviles, el equipo electrónico, claro, etcétera. Exacto, todo el contenido y además otra cobertura existencias. Tal cual. La otra cobertura que también, o sea, otro ítem que también hemos comentado anteriormente es el perjuicio por paralización. Ese es un gran tema, weón. Tenemos que hacer un capítulo especial de eso porque hay muchas pólizas. Totalmente. Es más, una de las clínicas que estamos viendo hoy día, la póliza que hoy día tiene vigente, que menos mal vamos a tomar el control si todo avanza como debe, a contar de abril. La póliza, ¿puedes creer que una clínica no tiene perjuicio por paralización? Qué buen punto ese, porque acá es donde es relevante finalmente la asesoría. Tal cual. Acá, a ver, no vamos a ser abogados del diablo, ni mucho menos, pero es notable cuando el intermediador, llámese corredor, producer o lo que sea, tiene el conocimiento para indicarle a la compañía, perdón, a la empresa que va a suscribir una póliza de seguro, ya sea incendio comercial o todo riesgo de bienes físicos, qué coberturas son clave tener. Exacto. Porque una cosa es que a mí se me incendie la fábrica, entonces ahí claro, la compañía va a pagar la estructura que seguramente tengo contratado el seguro, el contenido, o sea, las existencias, lo que había existencia en bodega, pero ¿qué pasa el tiempo en que yo estuve parado? Tal cual. Hasta que se reconstruye, hasta que se repone, pueden pasar 6, 7, 8, un año, hasta 2 años inclusive. Hay un punto, así como ahondando un poco en el tema del perjuicio por paralización, para la pandemia y entre estallido social y pandemia, hubo un problema tremendo con respecto a los fletes marítimos, los contenedores que estaban detenidos en el puerto. Un supermercado, sin decir cuál, empezó a comprar pollos a la competencia. Andaba una mosca por ahí. Compraba pollos a la competencia y estos güeyes no ganaban plata con el pollo. Supongamos que la bandeja de pollo de 830 gramos la compraban a Luca, porque si el precio claramente no cuesta eso. La compraban a Luca y la vendían a 9.90, ponte tú. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque se dieron cuenta
que este perjuicio por paralización, es decir, por no recibir la mercadería, bueno, no es el concepto que quiero plasmar ahora. Claro, es la pérdida del cliente. ¿Qué pasa si la persona está acostumbrada siempre a comprar en el mismo supermercado y siempre hay pollo? Es una estrategia de fidelización. Totalmente. Y estos weones dijeron, bueno, si nosotros no tenemos pollo y así un infinidad de productos, bueno, vamos a cagar. Así que empezaron a comprar pollo a la competencia y en esa vuelta perdían plata, claro, pero estaban fidelizando, entre comillas, no marginaban en el fondo. Tal cual. Entonces, eso es como un detalle. Puta mosca de mierda. Bueno. pero es que no es mosca tampoco. Ahora se sentó, weón. Debe. Ya, volvamos. Qué imbécil, weón. Salió buena, weón. Salió buena. Oye, weón. Espérate, retomemos entonces. Recordemos que en este capítulo estamos hablando de las diferencias, primero que todo, las similitudes entre una póliza de incendio comercial y póliza de todo riesgo de bienes físicos, en donde en ambas también se incluye el perjuicio por paralización. Correcto. Pero estamos desgranando. Básicamente, como dijo el Seba, esto se divide en tres, en donde está la póliza de incendio comercial y la todo riesgo de bienes físicos, tanto en estructura, en contenido y en perjuicio por paralización, y en este punto nos estábamos deteniendo particularmente con el ejemplo que acaba de contar el Seba. Ahora, ¿qué otra similitud existe en estas dos pólizas? Ya hablamos sobre los posibles montos asegurados que pueden... Sí. O sea, cuáles son los riesgos que se pueden asegurar. El edificio, contenido, perjuicio por paralización y otros más. Accidentes personales, todo eso en una póliza común y corriente, incendio comercial, se puede hacer, no hay problema. Se incluyen como adicionales la responsabilidad civil, accidentes personales, dinero, valores, etc. Exacto. Todo eso se puede asegurar. Exacto. Pero ¿dónde está la diferencia? Esa es la pregunta clave. ¿Dónde? La póliza de incendio comercial es una póliza de riesgos nominados. Es decir, va a cubrir única y exclusivamente lo que indique la póliza, con ciertos adicionales que son chiquititos. Es decir, si es que, no sé, la zapatería, una fábrica de zapatos, cubre, huevón, el calzado, y además los insumos asociados. Exacto. Y además los cordones. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que uno de los proveedores, que dentro de la mercadería que estaba repartiendo, tiene, no sé, agua, por decir, botellas, agua embotellada? Eso no va a estar cubierto. Y si es que hay un siniestro dentro de la propiedad en una eventual responsabilidad sobre el asegurado, es decir, de la zapatería, claro, podría ser que sea responsable y va a tener que cubrir. Ahí actúa la póliza de responsabilidad civil hacia terceros, donde hay proveedores relacionados, la RC cruzada, etcétera, que, ojo, va a ser tema del próximo capítulo. Sí. Por lo tanto, solamente la póliza de incendio comercial va a cubrir lo que indique la póliza. Lo que esté informado por el contratante de la póliza. Tal cual. Yo quiero asegurar esto, y es esto y esto otro. Uh-huh. Y eso va a estar, porque está nominado. Cuando se dice nominado, en el fondo, cuando está especificado. Tal cual. Perfecto. Es decir, está bien identificada la materia asegurada, está indicado en la póliza, o bien está indicado en alguna cotización que fue la que se ocupó para emitir la póliza. Perfecto. Hasta ahí clarísimo. Perfecto. Y la póliza de todo riesgo de bienes físicos, la gran diferencia, que son varias, pero la más importante es que, a diferencia del riesgo comercial, que te cubre lo nominado, y las exclusiones también son bien generales, en el todo riesgo de bienes físicos te va a cubrir todo, a excepción de lo que esté indicado en las exclusiones. Perfecto. Es decir, si tú aseguras, por ejemplo, una ferretería. Bueno, lo que estamos viendo hoy. Exacto. En una póliza de todo riesgo de bienes físicos va a estar cubierto todo lo que esté nominado, todo lo que esté en inventario, todo absolutamente detallado. Que eso se demuestra con facturas, con todo lo que está. Exacto. Cuando se determina la pérdida en el fondo. Tal cual. En una póliza de todo riesgo de bienes físicos va a estar todo considerado hasta el límite asegurado que esté indicado. Exactamente. A no ser que exista alguna cláusula, por ejemplo, de límite máximo indemnizable de un X%. O por cúmulo, etcétera. Tal cual. Pero esa es la gran diferencia. La póliza de incendio comercial común y corriente es una póliza de riesgos nominados, y el todo riesgo de bienes físicos es una póliza en donde las exclusiones son las nominadas. Es decir, va a cubrir todo a excepción de lo que no está indicado en la póliza. Lo que esté especificado que no se cubre. Correcto. Ahora,
Entonces, de acuerdo a esta, si es básica, esa me imagino que debe ser la gran diferencia. Las otras deben ser bastante menores. Pero significa entonces que para una empresa, estratégicamente hablando, le va a convenir siempre contratar una póliza de todos riesgos bienes físicos ante una póliza de incendio comercial. Sí, Y no. pero depende. Depende. De según cómo se mire, todo depende. Va a depender porque normalmente las pólizas de todo riesgo beneficio, o sea, perdón, por regla general, y esto no es que sea una exigencia de las compañías de seguro, es una exigencia de la CMF y está inscrita en esa pool, es que para suscribir una póliza de todo riesgo bienes físicos tiene que tener una prima mínima anual Good point. Sí, de cierto. 200 UEFs. Exactamente. Por lo tanto, no para todos. Es una restricción en el fondo. Claro, es una restricción, sí, es una restricción o un requisito Sí. de que necesita a lo menos tener 200 UEFs para poder asegurar cierta empresa. O sea, si yo tengo un local comercial donde tengo entre existencias del contenido y la estructura y todo esto, me sale una prima anual de 120 UF, no voy a poder tomar una póliza de todos riesgos físicos porque no me da la prima mínima que debe concurrir para que acceda a esta póliza. Claro, pero nuevamente depende, porque habría que revisar qué es lo que te están cobrando por esa póliza en particular. Sí. En condiciones generales, normalmente la póliza de incendio, están las tasas de riesgo, que siempre las hemos comentado Sí, también. Las tasas de riesgo que en base a normalmente... eso se calcula la prima de los seguros y por Exacto. eso se diferencia de acuerdo al riesgo. Algunos son más, se le grava más y otros se le grava Tal menos cual. porque es más, no es un riesgo tan noble. Tal cual. Hoy día las tasas, no sé, un riesgo agravado, sí, es mío. Un riesgo agravado, no sé, está una tasa cercana al 6 por 1000, es decir, se calcula 6 sobre el monto asegurado, que no sé, vamos a suponer que son 100.000 UF. Sí. Entonces, el 6% por 1000 serían 600 UF de prima. Perfecto, Exactamente. ese riesgo a esa tasa estaría cumpliendo con los requisitos para poder tomar una póliza de todo riesgo de bienes físicos. Ojo, como son 100.000 UFs, también podría ser una tasa del 2,5. Exactamente. Y incluso la tasa puede ser más baja, Sí. pero tiene que cumplir con el mínimo de las 200 UF Exactamente. de prima Ahora, neta. Es importante aquí aclarar, porque la tasa de riesgo, bueno, no es menester hoy en el programa, pero es importante aclarar que la tasa de riesgo va a ser de acuerdo al riesgo que se está asegurando. Porque tú acabas de decir algo que es muy potente. Puede ser una tasa del 6 por 1000 y otra puede ser una tasa del 2,5. Pero ¿qué es lo que va a determinar que una tasa en un producto sea 6 por 1000 y la otra? Va a determinar básicamente la siniestralidad que esté asociada a ese riesgo, Sí. que es uno de los tantos factores. Porque hoy en día, si uno dice, por ejemplo, bodegas, Hoy día nadie quiere bodega. O sea, Exactamente. todas las compañías que están cotizando bodegas están en como una dicen tasa... las compañías, no es apetito. Claro, no apetito. Hay otros que los tienen restringidos por contrato. Entonces, claro, ya, supongamos dos riesgos muy distintos. Una universidad o un colegio o una clínica, hospital, son los riesgos nobles de las compañías. Exacto. Normalmente manejan tasas muy por debajo del promedio del mercado. Porque son los riesgos que cumplen con todas las exigencias de la NFPA, que es la National Fire Protection Association. Claro, que es... Merry Christmas and Happy New Year. Entonces, cumplen con todas esas exigencias. Son riesgos que normalmente están construidos en material de hormigón armado. Exactamente. Cuentan con red húmeda independiente. Red con húmeda, todo. red seca, Splinker. Y cumple, por Exacto. eso se llama riesgo noble en el fondo. Porque, Exacto, porque es, son- como prima que queda en la compañía. Claro, normalmente es muy complicado que exista un riesgo, o sea, no es un riesgo agravado. A diferencia de las bodegas. Las bodegas hoy día, de hecho, los Que últimos es la 6 desviación meses... estándar. Exacto. Las bodegas de los últimos 6 meses se han quemado varias. Sí. Y porque la gran mayoría de los problemas que están teniendo las compañías, según lo que vamos recopilando, la información que vamos recopilando, es que no tienen idea de qué están guardando en las Exactamente. bodegas. Y ahí es donde entra esta discusión de, ok, tenemos que asegurarlo de alguna forma. Primero, inspeccionamos y Exacto. mandar al inspector y tiene que visitar cada bodega, que no es, porque acá el que está asegurando es el dueño de las bodegas y no el que la arrienda. No, las pero, bodegas. o sea, depende. Sí, pero generalmente, digamos, es en porque ese- en el en ese fondo caso sí. el inspector tiene que ir a inspeccionar a cada uno de los arrendatarios, porque puede haber elementos inflamables o a combustión, etcétera, que pueden originar
¿saben qué? Esta cuestión es riesgosa para la compañía. Claro. Y recomendamos no hacerlo. Ahora, si tú tienes alguna bodega y no has podido obtener tal vez una póliza ni de incendio comercial ni de todo riesgo de bienes físicos, no te desmoralices porque sea un riesgo alto, porque va a depender de mucho. Por ejemplo, hablemos acá, un tema que estamos inclusive también viendo ahora, de los cúmulos. Claro. ¿Cómo entra a jugar el tema de los cúmulos en una póliza de todo riesgo de bienes físicos o de incendio comercial? A ver, va a depender porque, nuevamente, en los riesgos nobles, los cúmulos, es decir, el monto máximo que la compañía puede adquirir ese riesgo, son bien altos en general. O sea, va, no sé, entre 600.000 UF, tenemos un caso hasta 1,5 millones de UF en un mismo lugar. E incluso más, en un condominio de más de 2 millones de UF de monto asegurado. Pero claro, son riesgos nobles, como estábamos comentando, pero una compañía, normalmente hoy día, actualmente a la fecha de hoy, las compañías tienen los contratos muy restringidos para el tema de bodegas, con cúmulos mucho menores, hasta, no sé, 60.000, 100.000, 120.000 es como el tope de algunas. De hecho, en muchas ocasiones no pueden tomar este riesgo una sola compañía, por eso hacen un coseguro, que básicamente dos compañías aseguran un mismo riesgo dividido en porcentaje. Comparten riesgo, comparten prima. Exacto. Pero eso, así como esa fue el paréntesis un poco largo sobre el tema de los cúmulos, tasas de riesgo, pero hoy día estamos hablando principalmente de incendio comercial y todo riesgo de beneficio. Y todo riesgo de físico. Que en ambos casos también concurren estas coberturas, o sea, no están alejadas. Pero es notable y está muy buena la aclaración respecto de esta prima mínima que se debe tener para poder acceder a esta póliza de todo riesgo de beneficios. Claro, conviene, porque dijimos, te permite tener existencias innominadas, mira, salvo lo que esté excluido específicamente. Palabra muy simple, una póliza mucho más amplia, tiene coberturas y distintos sublímites que la póliza de incendio comercial normalmente no lo incluye. Por ejemplo, una adicional, bienes empleados, la gran mayoría de las pólizas de incendio comercial no los incluye. Bienes empleados se refiere a los bienes de los trabajadores que están dentro de las propiedades. Cobertura, por ejemplo, a elementos que están a la intemperie. Eso una póliza de incendio comercial normalmente lo excluye. Y así una sucesiva, pero tremenda. Entonces, es una póliza mucho más amplia, no es para cualquier tipo de negocio. Y es mucho más completa a diferencia de una póliza de incendio comercial. Incendio comercial. Eso es como lo más relevante. La gran diferencia. Claro. Está perfecto. Hoy en día nosotros podemos ver, digamos, en la contingencia, ha habido muchas noticias que han involucrado particularmente empresas, fábricas, y que seguramente acá concurren incendios. Ahora, ¿cuándo sí, cuándo no le corresponde pagar una póliza de seguro? Eso lo determinan los liquidadores asociados al estudio e investigación de las causas. Porque, por ejemplo, una causa que sería es al suscribir el seguro haber falseado información. Claro. Y falseado información como, por ejemplo, cuando especialmente pasa con las propiedades antiguas, con las construcciones antiguas, donde se preguntan si hubo un recambio de la red eléctrica, por ejemplo. Claro. Y si no hubo un recambio de la red eléctrica y yo declaré que sí hubo un recambio, esa es una causa justamente para que no se pague la póliza. Exacto. Y de hecho, lo más sencillo, caso contrario, porque muchas veces nos ha pasado de que hay clientes que dicen, oye, mira, sabes que la propiedad originalmente es del 1930. Perfecto. Pero se hicieron remodelaciones. Probablemente la casa que existía o el local comercial que existía en ese tiempo del 1930 ya no existe, con tanta modificación que hicieron. Y claro, si tienen los comprobantes de las últimas mantenciones o reparaciones, todo lo que tenga que ver con algo de mejorar la propiedad, todo eso obviamente ayuda para cotizar. Exactamente. Nosotros hemos logrado para propiedades antiguas, para casas normalmente, o hace, no sé, sí, casi 100 años atrás era una casa, hoy día es un restaurante. Y dicen, oye, necesitamos asegurar esto, un restaurante, pero originalmente es una casa del 1926. Claro. Y es como, mira, está súper complicado, pero
podemos ver si ustedes tienen, y en realidad uno va a visitar la casa y es no sé, algo de lujo que está reconstruido completo. Sí, entonces, o sea, hay veces que claramente es evidente, es notorio el cambio. Y hay veces que tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes decir que tienes red húmeda cuando no la tienes. No. Ahí está falseando información claramente, también. O sea, además... No puedes decir que tienes guardia cuando no lo tienes. O que tienes circuito cerrado, o sea, de televisión. lo puedes decir. No, sí, el problema... siempre te tienes que ser el rey de los pelotudos. Sí, pero es que el problema es que hay gente que lo hace. Sí. Y después intenta conseguir alguna factura, a ver si me cago la típica, saber si me cago el seguro. Tal cual, de repente se intentan conseguir facturas, de servicio de guardias cuando en realidad nunca existieron. Exactamente. Existen los registros, entonces en realidad, bueno... Mira, lo más en importante... fondo las compañías y especialmente los ajustadores, y aquí un reconocimiento también a los ajustadores externos porque tienen una tremenda pega. Una tremenda pega porque... Ahora los queréis, pues, weón. No, los ajustadores externos, weón, los externos. Después de la primera temporada, weón, que tiraste todos los líquidos bueno, encima, pero uno weón. puede cambiar, si he cambiado tantas veces. No, pero he reconocido... A ver. Es weón. ¿Qué tanto has cambiado, Rodrigo? Lo suficiente. O... Pero eso está muy bien. Eso está muy bien. Casi me pego con el tegua del micrófono. Oye, pero ¿por qué está bien? Porque significa que uno va revisando. Reconocer es corregir. Este weón siempre tiene respuesta para todo. Increíble. Bueno, pero igualmente la pega de los ajustadores externos, especialmente en este tipo de riesgos que estamos hablando, que es pertinente, de incendio comercial, todo riesgo físico, evidentemente la participación es de ellos y la participación tiene que ser lo suficientemente técnica y seria porque viven de eso. Sí, o sea, si falsean información, se están suicidando en defensa propia, en el fondo. Claro. Tiene es directamente absurdo. Entonces, básicamente para hacer este resumen, Seba, que te has transformado en un experto en la póliza de todo riesgo de bienes físicos. He estudiado harto. Ella. Obvio, pues, bueno. Ella, la Master Business Administration No tengo un MBA, weón, estáis loco. No, y no hay tiempo tampoco, weón. No. Hoy no. Hoy por el momento no. No estoy interesado, la verdad. Pero bueno, eso no es menester de este capítulo. Exactamente. A ver, ¿qué más con respecto al todo riesgo de bienes físicos? Aclaremos algo que me surge la duda. Las pérdidas entradas por arriendo. Ya. En una póliza de incendio comercial está asociada a la estructura. Claro. No al contenido. Exacto, sí. Perfecto. ¿Y en una póliza de todo riesgo de bienes físicos concurre esta cobertura? Sí, porque finalmente los montos asegurados están separados por edificio, contenido, perjuicio por paralización. Perfecto. En una póliza de todo riesgo de bienes físicos, suponiendo para, no sé, un strip center. Un strip center que tiene un siniestro producto de un local en donde yo, dueño del strip center, lo estoy arrendando a alguien y tiene un daño. Obviamente, esa persona probablemente, si no tiene póliza contratada por su parte del perjuicio por paralización, nada que hacer. Ojo, el perjuicio por paralización va a cubrir siempre y cuando sea activado producto de un siniestro cubierto, amparado por la póliza. Si es que no. Por ejemplo, en pandemia muchas personas, o de lo que se vio o lo que se pudo investigar en su minuto, las personas iban a reclamar el perjuicio por paralización porque habían controles fronterizos por cuarentena. Yeah. O sea, no controles fronterizos, perdón, controles por cuarentena. O, por ejemplo, el restaurante de Concón, que se cayó el edificio, ¿sí? Y cortó el tránsito y justo quedó un restaurante en la mitad y no se podía ir. Entonces, ahí es súper complejo porque finalmente el restaurante no tuvo un siniestro propio. Exactamente. Así que tuvo que apelar a la póliza, probablemente, no sé qué habrá pasado ahí, a la póliza de este edificio que lo afectó. Exactamente. Entonces, respondiendo tu pregunta, por favor, va a depender porque, nuevamente, si yo, dueño de este strip center, existe un siniestro en donde yo tengo una póliza y este seguro, o sea, este siniestro tiene cobertura con la póliza que yo contraté y esta persona se va por algún motivo, tendría la cobertura de pérdidas de entradas por arriendo. Ahora, con respecto a lo que estamos justamente hablando, otra cobertura importante y notable que sucede generalmente,
y a propósito del ejemplo, es la responsabilidad civil. Sí, tal cual. Ahora, ¿qué? Porque las pólizas de incendio comercial tienen una cobertura de responsabilidad civil. Ojo, no todas. Por eso. Sí. Por eso. Las pólizas de todo riesgo físicos también, porque en el fondo son parte accesoria, que tú las puedes incluir o no, y dependiendo de la compañía o no. Claro. Pero, y esto solamente para introducción, porque vamos a hacer un capítulo especial de responsabilidad civil. Tal cual. ¿Qué conviene más? ¿Tener una póliza de responsabilidad civil incluyéndola en la póliza propiamente tal que estamos hablando hoy, o tener una póliza de responsabilidad civil aparte? Siempre va a ser mejor tener una póliza de responsabilidad civil aparte. ¿Por qué? Porque la póliza de responsabilidad civil, que incluye en algunas ocasiones la póliza de incendio comercial o la parte de daño físico, es muy limitada. De hecho, tiene que haber un siniestro producto de lo que tú contrataste para que recién se active esta cobertura. Y además, un caso que nos pasó, un cliente tuvo una rotura de cañerías y afectó al local o al vecino. Pero resulta que la póliza de todo riesgo de bienes físicos no lo cubría, porque en ninguna parte aparece la RC de propietario de inmueble. La RC de propietario de inmueble va a cubrir en caso de que mi propiedad tenga un problema y afecto a un tercero, va a cubrir en ese caso. Entonces, cuando se hace el levantamiento de información, obviamente de manera preventiva siempre es bueno activar todos los seguros, pero faltaba esta parte de la responsabilidad civil general. Exactamente. Que en muchos casos, y lamentablemente, esa póliza va a actuar sí o sí, en la gran mayoría de los casos, bajo sentencia ejecutoriada. Exacto. O sea, vale decir que un juez te haya sentenciado. Tal cual. Entonces, y digo lamentablemente porque no es como, no sé, los seguros de auto, cuando hay un daño evidente, cuando alguien se saltó un disco padre, una luz roja y tienen todos los semáforos y cámaras, todo eso, claro. ¿Para qué vamos a estar dilatando algo que además le encarece a la compañía? Porque Exacto. es más trabajo para ella, esperar sabiendo que va a pagar el siniestro, porque no le queda otra. Tal cual. Así que sí, siempre va a ser mejor y recomendable tener una póliza de responsabilidad civil general aparte de la póliza de incendio comercial o todo riesgo de bienes físicos, porque no solamente te va a cubrir el ejemplo que estamos hablando ahora. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a profundizar. Tal cual. Y les va a estar re bueno ese tuyo. Entonces, estamos llegando, yo creo que ya al tiempo. En un breve resumen, hoy hablamos de la póliza de incendio comercial, la póliza de todo riesgo de bienes físicos, las similitudes primero, que son muy parecidas en muchos aspectos, pero las diferencias está básicamente en que se requiere una prima mínima para esta última, que vale decir la póliza de todo riesgo de bienes físicos. Esa prima mínima, que asciende de 200 UF en adelante, obviamente va a estar de acuerdo a el riesgo a asegurar, el monto asegurado y todos los aspectos técnicos que analiza una compañía en el momento de calcular la prima con la tasa de riesgo respectiva, que no siempre va a ser la misma tasa de riesgo. No. Y lo otro que estamos hablando obviamente es que la diferencia es que la póliza de todos los riesgos de bienes físicos vendría a ser podría ser innominada respecto de la póliza de incendio comercial, que es nominada porque es lo que yo especifiqué que tenía y la compañía se resume a asegurar aquello. Tal cual. ¿Cómo aprendí hoy día, weón? No, buenísimo. Hoy pues, estoy para dar un examen, weón. Bueno, adelante, por favor. Me voy. Bueno. Llegamos al final. Hemos llegado al final. Si llegaste hasta acá, te damos las gracias. No se olviden de, si te está gustando este contenido, por favor síguenos en redes sociales. En Instagram estamos como SL-corredores. En TikTok, YouTube y Spotify estamos como @detrás de la prima, todo junto. Si te gustó, dale like, síguenos, activa la campanita para que en caso de que nosotros, cuando subamos el próximo video, YouTube te avise de manera instantánea. Recuerden, estar informado siempre es mejor que no estarlo. Y aprender de seguros es fácil, como es el objetivo detrás de la prima, es justamente para que tú aprendas a comprar una póliza de seguros en todas las ramas y rubros que existen y estamos asociados. Tal cual. Estamos, como dijo el Seba, Spotify, YouTube y TikTok. Síguenos. Comentario, dudas, lo que te haya quedado, acá abajo. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.